Un hombre adinerado contrató a una enfermera para cuidar a su hijo, quien se encontraba en estado vegetativo. Pero cuando ella se quedó a solas con el niño, lo que vio la dejó completamente horrorizada. Ana se acomodó el cuello de su uniforme blanco mientras subía las escaleras de la gran casa de la familia Fernández. Era su primer día de trabajo y la habían recomendado como especialista para una familia muy seria y con muchos recursos. Su labor sería cuidar a un niño que se encontraba en estado vegetativo, una condición en la que la persona puede estar consciente, pero es incapaz de moverse o comunicarse normalmente. Ana sabía que tenía que ser la mejor enfermera posible para su joven paciente. Al entrar en la casa, la recibió Fernando, el padre del niño, un hombre de estatura media, con el cabello canoso cuidadosamente peinado hacia atrás. Fue muy amable y la saludó con una sonrisa amplia. «Ana, espero que te sientas como en casa», dijo con voz cálida. «Gracias, don Fernando. Haré todo lo posible por brindar lo mejor de mí», respondió Ana, manteniendo la calma mientras observaba con atención el entorno. Fernando le fue mostrando la casa hasta que fueron interrumpidos por una mujer que apareció repentinamente. El dueño de la casa la presentó como Laura, su esposa y madrastra de Iván, su hijo. Era una mujer de rasgos marcados y cabello castaño ondulado, que a Ana le pareció un poco altanera a primera vista. Su aparición fue brusca y apenas le dirigió una mirada a Ana. «Tenemos que hablar sobre los medicamentos. Me parece que Iván está empeorando», dijo Laura con seriedad. «Quiero llevarlo con un médico de confianza de mi familia», añadió, aunque parecía poco sorprendida por el supuesto deterioro del niño. Fernando negó con la cabeza. «El doctor dice que el tratamiento actual es el más avanzado del país y está funcionando», respondió con firmeza. Ana, observando la discusión, comprendió que había una tensión latente en aquella familia. «Estoy dándole a mi hijo el mejor tratamiento posible, pero tú sabes que su estado es grave», agregó Fernando. Laura, visiblemente molesta, replicó: «¿Por qué nunca me escuchas? Siempre prefieres hacer caso a la madre de Iván antes que a mí». Luego se dio media vuelta y se fue. Ana miró a Fernando y se atrevió a intervenir. «Los medicamentos que usted me mostró para su tratamiento, estuve leyendo sobre ellos. Son seguros y realmente pueden ayudar. Le aseguro que haré todo lo posible para cuidar a su hijo», dijo Ana con una mirada esperanzadora. Fernando sonrió. «Perfecto. Confiamos en ti. Mi esposa y yo estamos realmente agotados», respondió mientras la conducía por el pasillo hasta la habitación de Iván. Cuando Ana comenzó su labor, Fernando la dejó a solas con su hijo. Ella revisó los medicamentos y ajustó la posición de Iván, que parecía tan frágil y pequeño en su cama, rodeado de tubos y aparatos médicos. «Pobrecito, cómo quisiera poder ayudarte», pensó Ana mientras contenía las lágrimas. Observaba al niño, inmóvil en su cama, mientras las máquinas emitían suaves zumbidos, monitoreando cada aspecto de su frágil existencia. Ana se acercó cuidadosamente, contemplando el rostro del niño. Tenía una expresión serena, pero en las comisuras de sus ojos cerrados parecía adivinarse una tristeza profunda, como si estuviera atrapado en una lucha interna. Cuando Ana comenzaba a familiarizarse con el ambiente de la habitación, algo la hizo detenerse de golpe. Iván movió un dedo. Luego la miró fijamente con los ojos bien abiertos. Aquello no podía ser un simple reflejo. Su estado clínico no le permitía hacer ese tipo de movimientos, ni siquiera de manera involuntaria. El corazón de Ana se aceleró. Parecía que el niño intentaba comunicarse con ella. Se inclinó y le susurró: «Iván, si puedes entenderme, dame otra señal». Se hizo un silencio. Entonces, como el leve susurro de una hoja cayendo, sus dedos se movieron otra vez. «Voy a llamar a tu familia», dijo ella a punto de salir corriendo. Pero los ojos de Iván se abrieron de par en par, llenos de terror, y las máquinas comenzaron a emitir alarmas cuando mencionó a su familia. Ana se detuvo en seco. «Si no quieres que les diga nada, mueve el dedo 2 veces», pidió ella, deseando estar equivocada.
pero con tristeza vio cómo Iván movía 2 veces los dedos, confirmando su temor. Tenía miedo de su familia. Ana se acercó a la puerta, se asomó al pasillo para asegurarse de que nadie la oía y volvió junto al niño. «No te preocupes, Iván, estoy contigo. Te voy a ayudar», le susurró como si hiciera una promesa que flotaba en el ambiente tenso de la habitación. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en esa casa, Ana estaba decidida a descubrir la verdad sin importar el costo. Durante los primeros días, Ana observó cada detalle en el cuidado de Iván, pendiente de cualquier señal de mejoría o deterioro. Un día, mientras revisaba los medicamentos, notó una pequeña botella sin etiquetar, casi oculta tras otros frascos claramente identificados. Al verla, frunció el ceño, ya que en ella no figuraba ninguna inscripción que indicara su contenido o procedencia, tan solo se distinguía un líquido transparente a través del vidrio. «¿Qué será esto?», murmuró para sí, mientras un sentimiento creciente de sospecha la invadía. Poco después, mientras caminaba por el pasillo, Laura apareció de una puerta entreabierta y vio a Ana con la botella en las manos. La puerta se abrió abruptamente y Laura ingresó a la habitación, con el rostro marcado por la preocupación. «Ana, ¿qué tienes ahí?», preguntó fijamente mientras se centraba en el frasco. Ana, de forma instintiva, lo escondió tras la espalda y respondió: «Nada, solo estaba revisando los medicamentos». «Devuélvelo a su lugar», espetó Laura con voz autoritaria antes de marcharse apresuradamente. Una vez sola, Ana decidió examinar el misterioso frasco con mayor detenimiento, guardándolo discretamente en el bolsillo, pero sus pensamientos se desviaron. ¿Por qué se hablaba de esos medicamentos? ¿Por qué Iván parecía temer a su propia familia? Se fue inundando en la inquietud de que algo estaba profundamente mal. Esa misma noche, mientras Iván dormía, Ana se lanzó a investigar minuciosamente el entorno de la habitación. Revisó cajones y armarios en busca de indicios inusuales, y en el fondo de un pequeño armario encontró varias bolsas con envoltorios vacíos del mismo medicamento misterioso. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que aquello no podía ser una mera coincidencia. «Esto debe significar algo», murmuró para sí, justo cuando oyó pasos en el pasillo, obligándola a ocultar rápidamente lo que había descubierto. Con una creciente sensación de responsabilidad y alerta, Ana se dio cuenta de que para poder proteger a Iván debía descubrir la verdad, por muy dolorosa que fuera. Poco después, entró en la habitación una mujer desconocida, cuyos rasgos severos y mirada penetrante transmitían una mezcla de fuerza y desesperación oculta. Sin apenas notar la presencia de Ana, la mujer se enfocó en Iván y preguntó, con voz cargada de angustia y esperanza: «¿Ha habido algún cambio en su estado desde ayer?». «Por cierto, soy Catalina, la madre de Iván», se presentó sin apartar la mirada del niño. Atónita por la inesperada aparición de la verdadera madre, Ana contestó con rapidez: No he notado cambios», observando cómo Catalina acariciaba delicadamente la mano de Iván. Sin embargo, Iván dejó de enviar cualquier señal y Ana comenzó a dudar. ¿Había interpretado erróneamente sus sutiles movimientos? ¿O todo era producto de su imaginación? Antes de que pudiera profundizar la conversación, Laura irrumpió en la habitación. Al ver a Catalina junto a la cama, sus ojos se entrecerraron de inmediato y en tono áspero le reprochó: «Catalina, llegas sin previo aviso y eso no es bueno para Iván. No creo que realmente te importe el bienestar de tu propio hijo». Catalina, llena de ira, replicó: «Claro que me importa. No necesito permiso para ver a mi hijo. Y además, ¿por qué cada vez que vengo, su estado empeora?». La respuesta de Laura, enfatizando que Fernando confía en ella, hizo que la tensión creciera aún más. Intentando mediar en la situación, Ana intervino con voz conciliadora: «Quizás deberíamos sentarnos todos a conversar en otro lugar», a lo que, en un intento de calmar los ánimos, añadió: «Iván necesita calma y silencio». Sin embargo, Catalina y Laura intercambiaron miradas de despecho. Poco después, Catalina se volvió contra Ana con cierto desprecio.
Eres nueva aquí, ¿verdad? No sabes nada sobre mi hijo ni sobre lo que es mejor para nuestra familia. Antes de que Ana pudiera replicar, Laura la interrumpió bruscamente. Te acabamos de contratar. No te metas en asuntos que no te incumben. Con un suspiro amargo, Catalina concluyó: tengo la sensación de que ninguna enfermera podrá solucionar este problema. Tras la tensa discusión, ambas mujeres abandonaron la habitación, dejando a Ana en un silencio espeso junto a un Iván aparentemente ajeno a toda esa tormenta. La sensación de responsabilidad crecía dentro de ella con cada minuto. Recordó los frascos sin etiquetas y supo que tenía que llegar al fondo de todo esto. Esa noche, cuando la casa cayó en el silencio de la madrugada, Ana decidió investigar más a fondo. Revisó nuevamente los cajones del baño y entre las toallas limpias encontró otro frasco escondido. Este era diferente. El líquido en su interior era más espeso y tenía un color verde oscuro. Esto es aún más raro, murmuró con inquietud. Sabía que había encontrado algo importante. Con nuevas pruebas en mano, Ana comprendía que el siguiente paso era decisivo. Cuando terminó su turno, no quiso alejarse de Iván. Decidió descansar en la pequeña cama auxiliar junto a él. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Fernando entrara en la habitación con expresión preocupada, como si estuviera verificando que su hijo aún respirara. ¿Cómo está? ¿Ha habido algún cambio?, preguntó mientras miraba fijamente al niño. Ana notó en él una auténtica preocupación. Era evidente que amaba a su hijo. Aún así, ella no podía confiarle lo que había descubierto, no sin pruebas sólidas. No, don Fernando, no hay cambios por ahora, pero sigo con la esperanza de que pronto los haya, respondió ella mientras cerraba rápidamente su cuaderno de notas. Fernando le regaló una sonrisa triste. Gracias, tu dedicación significa mucho para nosotros, dijo antes de salir lentamente de la habitación, dejando a Ana sola con sus pensamientos y una tormenta de dudas. A la mañana siguiente, Ana inició su turno con el presentimiento de que algo no cuadraba. El estado de Iván parecía demasiado estable, casi artificialmente estable. Apenas comenzaba con sus labores diarias cuando Laura entró con una bandeja. En ella, un nuevo frasco de medicamento. «Buenos días, Ana. Este es un nuevo tratamiento que nos recomendó el doctor», dijo con indiferencia. Ana la observó con atención mientras preparaba la dosis. Su intuición le decía que algo no estaba bien. «¿Podría mostrarme la receta para actualizar el expediente de Iván?», preguntó con voz firme pero amable. Laura titubeó y su rostro reveló inseguridad por un breve momento. «Claro, voy a buscarla», respondió y salió de la habitación con prisa. Aprovechando su ausencia, Ana revisó el estado de Iván, quien seguía en calma. Pero en su interior, algo no le dejaba tranquila. Cuando Laura regresó, no traía ningún documento. «No pude encontrar la receta, pero te aseguro que el médico sí lo recetó», dijo visiblemente incómoda. Ana percibió la mentira de inmediato. «Sería mejor que verifiquemos directamente con el médico, solo por precaución», insistió. Entonces, Laura se enojó. «¿Estás insinuando que estoy haciendo algo malo? El doctor dio esa receta. Solo quiero que Iván mejore. Pero si sigues desconfiando, no podrás seguir trabajando aquí», dijo con un tono claramente amenazante. Ana observó con atención la administración del nuevo medicamento. Minutos después, el rostro de Iván comenzó a contraerse ligeramente. Su respiración se volvió más pesada. Los monitores reflejaban alteraciones sutiles pero preocupantes. «No puedo permitir que le den más medicamentos sin una prescripción médica clara», se dijo a sí misma. Se puso a registrar cada detalle, cada reacción, cada nuevo medicamento en su cuaderno. No iba a dejar que nada se escapara. Sentía que debía actuar. «Quiero hablar con el médico personalmente lo antes posible», dijo en voz alta, determinada a seguir ese camino sin importar las consecuencias. Laura intentó calmarla. «Ana, tú recién estás comenzando aquí. Las decisiones médicas son delicadas y se toman siempre por el bien de Iván». Pero Ana no se dejó convencer. Iván
Es mi prioridad. Fui contratada para cuidarlo y si hay algo extraño, debo investigarlo. Quiero hablar con ese doctor, reafirmó. Laura se marchó de la habitación diciendo que lo contactaría. Ana, mientras tanto, aprovechó ese tiempo para revisar sus notas y seguir observando los signos vitales de Iván. Todo en ella le gritaba que debía actuar con extrema cautela. Poco después, Laura volvió. Su rostro estaba tenso, pero su voz intentaba sonar neutral. «Aquí tienes el nombre y número del médico, doctor Constantino», dijo, entregándole un pequeño papel. Ana lo tomó con manos temblorosas. Asintió agradecida y marcó el número de inmediato. Su voz fue firme, pero respetuosa, cuando pidió que el doctor se presentara en la casa para revisar al niño personalmente. Mientras esperaba al médico, Ana no quitaba los ojos de Iván. Por fin, llegó el doctor Constantino, un hombre de mediana edad, con bata impecablemente blanca y una mirada que intentaba transmitir calma. Tras presentarse brevemente, comenzó a examinar a Iván con movimientos meticulosos. Ana observaba cada gesto, cada palabra. Al terminar, le mostró el frasco que Laura había administrado y explicó lo que había notado en los monitores tras su uso. El doctor la miró con una sonrisa tranquila. «Le aseguro que este medicamento es el indicado para el estado de Iván. No hay errores. Las alteraciones que usted menciona son reacciones normales y temporales. No hay motivo de preocupación», afirmó cerrando su maletín con un sonoro clic antes de mirar a Laura. Ana sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, no se trataba de un error evidente. Por otro, todo en su interior le decía que había algo que no cuadraba. «Gracias, doctor. Le agradezco que haya venido a revisar», dijo, disimulando su decepción. Cuando Laura y el médico salieron de la habitación, Ana se sentó junto a Iván. La penumbra de la tarde se apoderaba del cuarto y el zumbido de las máquinas era el único sonido constante. Sus pensamientos no dejaban de girar alrededor de las señales del niño, las extrañas medicinas y la actitud de Laura. Fue entonces cuando Iván se movió nuevamente. Ana se puso alerta. Esta vez, el niño movió los dedos con mayor precisión y abrió los ojos. Había claridad en su mirada, algo que Ana no había visto antes. «¿Iván? ¿Me escuchas?», susurró, casi sin aliento. El niño asintió levemente y sus labios se movieron apenas. Ana se acercó aún más. «¿Quieres decirme algo? Estoy aquí para ayudarte». Y entonces, con un esfuerzo apenas audible, Iván susurró una sola palabra: «¡Policía!». Ana se quedó paralizada. No podía creer que Iván, aquel niño que supuestamente estaba en estado vegetativo, acabara de pedirle que llamara a la policía. Su respiración se aceleró y una mezcla de miedo y adrenalina recorrió su cuerpo. El niño apenas podía hablar, pero su mirada era clara y estaba llena de terror. Aquello no podía ser una coincidencia. Iván sabía algo de lo que tenía miedo. Ana comprendió en ese instante que él estaba tratando de protegerse de alguien dentro de esa misma casa. «Hijo, tranquilo, voy a ayudarte», susurró Ana con firmeza, justo antes de que escuchara pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente guardó su teléfono en el bolsillo y adoptó una actitud neutral, como si nada hubiera pasado. Laura entró en la habitación con una taza de té en la mano. «¿Cómo está Iván?», preguntó con tono casual, sin mostrar ninguna sospecha. Ana miró rápidamente al niño que había vuelto a cerrar los ojos. «Sin cambios», respondió con tono seco, tratando de mantener la calma. Laura se sentó en una silla cerca de la puerta y comenzó a beber su té lentamente, sin dejar de observar a Iván. Ana sentía que debía mantenerla a distancia, al menos hasta entender completamente lo que estaba ocurriendo. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Ana tomó una decisión. Sacó su teléfono, las manos le temblaban, pero no dudó ni un segundo. Marcó el número de la policía. Cuando el operador respondió, Ana habló lo más rápido y claramente posible. «Buenas noches, soy enfermera en la casa de la familia Fernández. Estoy a cargo del cuidado de un niño que supuestamente se encuentra en estado vegetativo.
pero hoy me habló. Me pidió que llamara a la policía. Sospecho que podría estar en peligro. Por favor, envíen una patrulla lo antes posible. El operador le pidió algunos datos y ella respondió con la mayor discreción posible. Le aseguraron que una unidad estaría en camino en pocos minutos. Ana colgó, escondió el teléfono con cuidado y volvió al lado de Iván. El niño seguía acostado, pero Ana sabía que su alerta era real. Esa mirada, esa palabra, lo decía todo. Pasados unos minutos, escuchó un suave golpe en la puerta principal. Ana se levantó rápidamente y fue a abrir. Frente a ella, 2 oficiales de policía. «Buenas noches, pase, por favor», les dijo en voz baja para no despertar sospechas. Los condujo hasta la habitación de Iván y les explicó con detalle todo lo que había visto, lo que sospechaba y cómo el niño había tratado de comunicarse con ella. Uno de los oficiales se acercó a Iván para examinarlo mientras el otro continuaba con las preguntas. «¿Cuándo fue la primera vez que notó que intentaba comunicarse con usted?», preguntó. «Hace unos días, pero hoy fue la primera vez que habló», dijo una sola palabra. «Policía», explicó Ana con voz tensa. Los oficiales intercambiaron miradas de preocupación y comenzaron a revisar cuidadosamente la habitación. Fue entonces cuando uno de ellos notó los frascos de medicamentos sobre la mesa, incluyendo aquellos que Ana había encontrado sospechosos. Ella no dudó en contarles su preocupación sobre esos frascos sin etiquetas y cómo, después de administrarlos, el estado de Iván empeoraba. «Vamos a hacer pruebas», dijo uno de los oficiales, guardando uno de los frascos como evidencia. Justo en ese momento, Fernando entró en la habitación. Se detuvo en seco al ver a la policía. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay oficiales en mi casa?», preguntó con la voz temblorosa y el rostro desconcertado. Ana tomó aire y, con todo el valor que pudo reunir, respondió. «Iván pidió ayuda. Me dijo que llamara a la policía. Creo que algo anda muy mal aquí. Encontré medicamentos que no parecen haber sido recetados por ningún médico, y cada vez que se los dan, su estado empeora». Fernando quedó paralizado. Su rostro perdió el color. «Eso no puede ser. Yo confié en el médico. Él recetó todo», dijo con un hilo de voz, pero claramente impactado. Mientras tanto, los oficiales siguieron revisando y haciendo preguntas. La tensión se sentía en el aire. Ana sabía que la situación podía salirse de control en cualquier momento, pero su única intención era proteger al niño. Y entonces, del pasillo se escucharon pasos apresurados. Era Laura. Al ver a la policía en la habitación, su rostro se transformó en una mueca de furia. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policías en mi casa?», gritó fuera de sí. Ana, sin miedo, dio un paso al frente. «Iván pidió ayuda. Algo no está bien y necesitamos averiguar qué ocurre realmente». Laura la fulminó con la mirada, luego se dirigió a los oficiales con tono desafiante. «Eso es mentira. Iván no puede hablar, no puede pedir nada. No le crean». Pero su voz traicionaba un temblor. Uno de los oficiales se le acercó. «Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas. Esto es solo el inicio de una investigación». Laura retrocedió lentamente. Su respiración se volvió errática. Ana pudo notar que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Los policías le preguntaron: «¿Desde cuándo Iván está en esta condición? ¿Quién toma las decisiones sobre su tratamiento?». Laura, intentando controlar su nerviosismo, respondió: «Iván lleva así desde hace un año tras un accidente. Yo soy su madrastra. Mi esposo y el médico son quienes deciden su tratamiento. Yo solo trato de ayudar». Su voz sonaba forzada, y Ana no podía dejar de observar cómo algo en sus ojos delataba que no estaba diciendo toda la verdad. Uno de los oficiales fue directo al punto. «Usted dice que solo ayuda, pero Ana ha mencionado que hay medicamentos no recetados por ningún médico. ¿Qué sabe de eso?». Laura frunció el ceño. «¿Esos frascos? Yo seguí las instrucciones del doctor. Todos queremos que el niño se recupere. Tal vez me equivoqué, no soy médica, pero nunca haría nada con mala intención». Ana observaba.
y cada palabra de Laura la convencía más de que algo oscuro se escondía detrás de esa fachada. El ambiente en la habitación se volvía cada vez más denso. Y en ese momento, Iván se volvió a mover. Ana corrió hacia él. «Iván, ¿puedes hablar otra vez?», susurró junto a su rostro. Los ojos del niño se abrieron con más fuerza. Hizo un esfuerzo y, aunque apenas audible, susurró: «Papá, madrastra, no confiar». La habitación entera quedó en absoluto silencio. Laura se giró de golpe hacia él, horrorizada. «¿Qué estás diciendo, Iván? Eso no es cierto», gritó. Intentó acercarse al niño, pero el policía la detuvo en seco. «Por favor, señora, cálmese y manténgase alejada del menor». Fernando, con el alma rota, se acercó a su hijo. «¿Qué quisiste decir, hijo?», preguntó con voz apenas audible. Pero Iván volvió a cerrar los ojos. Ya no dijo más. Esas pocas palabras habían sido suficientes para derrumbar todo. Las palabras de Iván dejaron a todos inmóviles. La revelación era clara y, aunque breve, bastaba para encender todas las alarmas. Los oficiales comenzaron a interrogar directamente a Fernando, quien aún no podía procesar lo que acababa de escuchar. «¿Usted estaba al tanto de todos los medicamentos que se le administraban a su hijo?», preguntó uno de ellos. Fernando negó lentamente con la cabeza. «No, yo confiaba en el médico y en Laura. Nunca pensé que habría algo oculto», respondió con voz quebrada. Mientras tanto, Laura permanecía en silencio, claramente alterada, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Esto es una locura. Yo lo cuidaba. Nunca haría algo que lo perjudique», insistía con voz cada vez más débil. Pero los oficiales no retrocedían. «Vamos a enviar todos los medicamentos encontrados a análisis toxicológico. Hasta tener resultados, nadie podrá abandonar esta casa sin autorización», dijo uno de ellos con firmeza. En ese momento, la tensión llegó al límite. Laura retrocedió lentamente hacia la puerta como si buscara escapar, pero un oficial se le adelantó. «No puede salir. Debe quedarse aquí mientras se hace la investigación», advirtió, colocándose entre ella y la salida. Laura miró a todos con una mezcla de ira y desesperación. «Están cometiendo un error. Yo quiero a Iván. Yo solo seguía las instrucciones del médico», gritó, pero su voz sonaba cada vez más hueca. Los oficiales continuaron con sus preguntas y Fernando, completamente derrumbado, apenas podía responder. Ana no se separaba de Iván ni un segundo. Su instinto le decía que la amenaza aún no se había ido, y tenía razón. En ese instante, uno de los policías regresó con los resultados preliminares del análisis de los medicamentos. «Acabamos de recibir los primeros informes. El contenido de estos frascos es una sustancia extremadamente fuerte que no está indicada para el tratamiento de ningún tipo de parálisis ni condición neurológica. Es más, puede haber causado un deterioro progresivo del estado de salud del menor». La habitación se llenó de un silencio helado. Laura se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Yo no sabía. En la farmacia me dijeron que era bueno para su recuperación», murmuró sin mirar a nadie. El oficial la interrumpió con frialdad. «Señora, cualquier sustancia que se administra a un paciente debe contar con la prescripción de un médico autorizado. Lo que usted hizo puso en riesgo la vida del niño. Vamos a tener que detenerla para continuar con la investigación». Ana no pudo evitar soltar una exclamación ahogada de alivio. Por fin, algo de justicia empezaba a tomar forma. Laura no opuso resistencia. Solo se levantó lentamente, sin dejar de temblar, y fue escoltada fuera de la habitación. «No quise hacerle daño. No quería que terminara así», balbuceaba mientras los oficiales la alejaban. Fernando seguía paralizado, sin saber cómo reaccionar. Ana se acercó y colocó una mano en su hombro. «Vamos a llegar hasta el fondo. Iván está vivo, y eso es lo más importante ahora», le dijo con tono sereno. Fernando asintió, con los ojos llenos de lágrimas. En las horas siguientes, el ambiente en la casa fue de caos silencioso. Oficiales recogiendo pruebas, médicos revisando al niño, documentos siendo clasificados.
Finalmente, se tomó la decisión de trasladar a Iván a un hospital, donde estaría bajo observación especializada y en un ambiente seguro. Ana no se separó de él, lo acompañó todo el tiempo, asegurándose de que lo trataran correctamente. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que el niño estaba a salvo, pero aún quedaban preguntas sin responder, y lo que descubrirían después cambiaría todo por completo. Al día siguiente, Fernando fue citado por la policía para un interrogatorio. Cuando volvió a casa, su rostro era el reflejo de la desolación. «Ana, es peor de lo que pensábamos», le dijo mientras se dejaba caer en una silla. La policía descubrió que Laura, Catalina e incluso el supuesto doctor Constantino estaban involucrados en una conspiración. Ellos planeaban mantener a Iván enfermo para cobrar una millonaria póliza de seguro. Ana se quedó sin palabras. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Todo tenía sentido ahora. Los medicamentos extraños, las tensiones entre las mujeres, la frialdad del médico. Pero, ¿cómo pudo Catalina estar metida en esto? Era su madre, dijo Ana incrédula. No era la madre que creíamos, respondió Fernando bajando la mirada. La policía descubrió que ella fingía preocupación. Mantenía el contacto solo para seguir en el plan. No le importaba realmente el bienestar de Iván. Más revelaciones salieron a la luz con el avance de la investigación. El doctor Constantino no era médico, no tenía licencia. Era un impostor contratado por Laura para que respaldara tratamientos falsos y emitiera diagnósticos convenientes. Se había hecho pasar por un especialista para mantener a Iván en un estado de salud crítico, pero estable, el tiempo suficiente para que la póliza del seguro fuera pagada. Catalina, por su parte, se había unido al plan en busca de dinero. No sentía un verdadero vínculo con su hijo, solo quería su parte de la suma asegurada una vez que el niño muriera. Fernando estaba devastado. Nunca imaginé que las personas que más cerca estaban de mí fueran capaces de esto, dijo con los ojos enrojecidos. Ana, conteniendo el llanto, solo pudo tomarle la mano. Lo importante es que Iván está vivo y ahora está a salvo, dijo con firmeza. Gracias a ti, Ana, respondió Fernando. De no haber sido por tu insistencia, por tu valor, no lo habríamos descubierto jamás. El juicio se llevó a cabo durante varios meses. Las pruebas presentadas por la policía eran contundentes: recetas falsas, registros médicos manipulados, grabaciones de llamadas entre Laura, Catalina y el falso doctor, además de correos electrónicos donde discutían abiertamente la póliza del seguro y el estado de Iván. El tribunal escuchó cada testimonio con atención, pero pocos fueron tan impactantes como el de Fernando. Parado frente a los jueces, con la voz temblorosa pero firme, dijo: «Confié en mi esposa, confié en la madre de mi hijo, y resultó que estaban jugando con su vida por dinero. Mientras yo creía que estaban ayudándolo, en realidad lo estaban destruyendo lentamente. Nunca voy a perdonarme por no haberlo visto antes». Sus palabras conmovieron a todos en la sala. Ana también testificó. Con detalles precisos, relató cómo había notado los movimientos de Iván, cómo poco a poco descubrió los medicamentos sin nombre, la reacción del niño al ver a su familia, y por supuesto, la palabra que lo cambió todo: policía. Narró cómo, guiada por la intuición, decidió actuar, incluso a riesgo de perder su trabajo o quedar como una exagerada. Su testimonio fue claro, valiente y honesto. El falso doctor, cuyo verdadero nombre resultó ser Mauricio Castañeda, fue declarado culpable de usurpación de funciones, fraude médico y participación activa en un intento de homicidio. Lo condenaron a 12 años de prisión. Catalina, la madre biológica de Iván, recibió una sentencia de 10 años por negligencia grave y complicidad en fraude. Y Laura, la principal orquestadora del plan, fue sentenciada a 15 años de prisión por tentativa de homicidio, fraude agravado y falsificación de documentos médicos. La historia de Iván conmovió a muchos. Su caso fue noticia nacional. Un niño que luchó por su vida en silencio,
hasta que por fin encontró una voz en la persona correcta. Gracias a Ana, se salvó de una muerte lenta y cruel. Tras el juicio, Iván fue trasladado a una clínica especializada, donde comenzó un verdadero proceso de recuperación. Su estado era delicado, pero los nuevos médicos, esta vez verdaderos profesionales, le brindaron la atención correcta. Por primera vez en mucho tiempo, mostró signos de progreso. Fernando, ahora completamente volcado en el cuidado de su hijo, decidió dejar de lado los negocios y dedicarle todo su tiempo. Se prometió a sí mismo no volver a confiar ciegamente y acompañar cada paso del tratamiento. Ana, por su parte, no lo abandonó. Siguió como enfermera principal de Iván, con el cariño y la entrega de quien ya no veía en él solo a un paciente, sino a alguien que le cambió la vida también. El proceso de sanación fue largo, pero esperanzador. Iván comenzó a mover más partes del cuerpo, a responder con movimientos claros y a pronunciar lentamente nuevas palabras. Una mañana, mientras Ana revisaba su cuaderno de notas, escuchó que la llamaban. Volteó. Iván, ya sentado en su cama, la miraba con una pequeña sonrisa y le dijo, casi en un susurro, «Gracias». Ana se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Le tomó la mano y le respondió con ternura, «No tienes que agradecerme nada, pequeño. Lo hiciste tú luchaste. Solo necesitabas que alguien te escuchara». Así terminó una historia de traición, codicia y crueldad, pero también de valor, compasión y justicia. Iván sobrevivió, y no solo eso, recuperó la esperanza, y gracias a la determinación de una mujer que no se dejó engañar, pudo empezar una nueva vida. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te conmovió, compártela con alguien a quien también pueda tocar el corazón. Historias como esta nos recuerdan que una sola voz puede hacer la diferencia. Nos vemos pronto con otra historia increíble. Hasta la próxima.